A ver, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo se construye un idioma desde cero? Ojo, no cómo fue evolucionando con los siglos, sino cómo se arma, cómo se ensambla en la mente de alguien que arranca sin saber absolutamente nada. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en ese proceso, vamos a desarmarlo pieza por pieza a ver qué lógica encontramos allá adentro. Bien, este va a ser nuestro recorrido. Primero, lo primerísimo, las palabras. Después, vamos a ver cómo se rompe el hielo. De ahí, pasamos al motor del idioma, la parte clave. Luego, a unir todas esas piezas y para terminar, a describir el mundo que nos rodea. ¿Listos? Entonces, ¿cómo le hacemos para responder esta pregunta? Bueno, vamos a usar una especie de mapa, una guía. Nos vamos a meter a analizar la estructura de un libro de texto para principiantes de inglés. Pensemos en él como nuestra hoja de ruta, ¿no? Para entender la lógica, el paso a paso de cómo se enseñan y se aprenden las primeras piezas de un idioma. Muy bien, entonces, empecemos por el principio, el primer paso de este gran viaje. ¿Y dónde se da ese paso? Pues en un lugar que casi todos conocemos, el salón de clases. Un entorno controlado, ¿cierto? Y aquí, la primera tarea es, bueno, es la más básica que se puedan imaginar. Simplemente ponerle nombre a las cosas que vemos. Y aquí viene algo que me parece súper interesante. ¿Por dónde se empieza? Uno pensaría que por los objetos, ¿no? Una mesa, una ventana. Pues no. El punto de partida son las personas. Y la primerísima palabra suele ser maestro. La figura central, la que nos va a guiar en este nuevo mundo. Ok, ya tenemos a la persona que guía. Lógico, el siguiente paso es identificarnos. La palabra estudiante nos da nuestro lugar, nuestro rol en esta historia. Listo, ya tenemos a los dos protagonistas de la escena. Y ahora que sabemos quién es quién, pues necesitamos las herramientas, ¿no? El equipo para la expedición. Y ahí entra el libro. Se convierte en ese primer objeto fundamental que aprendemos a nombrar. Es como nuestro mapa del tesoro. Y finalmente, para aterrizar todo esto, anclamos el vocabulario al espacio físico, la silla. Un objeto súper simple, pero que nos ayuda a construir ese mapa mental del lugar donde estamos. Y con esto, ¡pum!, la base está lista. Ya tenemos personas, herramientas y un lugar. Ok, ya sabemos nombrar un par de cosas. Pero, a ver, un idioma no es solo una lista de palabras, ¿verdad? Es mucho más. Ahora sí viene la parte emocionante, la interacción. Vamos a ver cómo se usan esas primeras piezas para, de verdad, romper el hielo. O sea, el primer acto real de comunicación. Y pues, ¿por dónde arranca todo? Tal cual como en la vida real, con la pregunta más básica, la más fundamental de todas. ¿Cuál es tu nombre? Es ese primer puente que tendemos para conectar con alguien más. Y claro, con la respuesta, mi nombre es... Listo, se cierra el primer círculo de comunicación. Acabamos de presenciar el primer diálogo. Puede parecer algo súper chiquito, pero créanme, es un momento fundamental. Y justo aquí es donde el aprendizaje empieza a ponerse, bueno, mucho más interesante, porque ya no se trata solo de memorizar frases, se trata de entender el matiz, el contexto. Casi de inmediato, nos enseñan que, ojo, no todas las disculpas significan lo mismo. Hay una diferencia, que parece pequeña pero es clave, entre lo siento y disculpe. Bien, ya tenemos algunas piezas del rompecabezas y hasta empezamos a conversar un poquito. Pero para que este vehículo, el idioma, realmente se mueva y cobre vida, necesitamos encender el motor. ¿Y ese motor de qué está hecho? De las piezas que generan toda la acción, los verbos y los pronombres. El corazón de este motor, la pieza central, es el verbo. Es la palabra que le da movimiento a todo, la que dice qué está pasando. Piensen en esto. Sin verbos, el idioma sería como una foto, algo estático. Los verbos son los que conviertan esa foto en una película. Le dan vida. Y esta tabla es genial porque nos muestra esa conexión clave. Cómo los actores, o sea, los pronombres como yo, él, nosotros, se conectan con las acciones, con los verbos. Y de entrada, ¡zas!, nos topamos con los dos grandes rebeldes del idioma. Ser, estar y tener. Son tan pero tan importantes que se dan el lujo de tener sus propias reglas. No siguen al resto. Perfecto. Ya tenemos a los actores, los pronombres y sus acciones, los verbos. ¿Qué nos falta? Pues el escenario, los objetos, las cosas con las que interactúan. Ahora vamos a unir todo, a conectar a nuestros actores y sus acciones con el mundo, los sustantivos.
A ver, es que en el mundo real casi nunca hablamos de una sola cosa, ¿verdad? Siempre hay más de uno. Para poder describir la realidad necesitamos los plurales. Y aquí es donde vemos el intento del idioma por poner un poco de orden, por crear un sistema, unas reglas claras para poder pasar de uno a muchos. Pero, justo cuando uno cree que ya entendió las reglas del juego, el idioma nos dice momento y nos muestra que está vivo, que tiene una historia larguísima. De repente aparecen estos plurales irregulares que son fascinantes. Son como pequeños fósiles, ¿saben? Palabras que se niegan a seguir las reglas y que nos cuentan un montón sobre cómo ha ido cambiando la lengua. Bueno, a ver, sigamos con nuestra analogía. Ya construimos la casa, ¿ok? Tenemos la estructura, las paredes, el techo, pero ahora está en obra gris, digamos. Le falta vida. Es el momento de pintar, de decorar, de darle personalidad. Y esa capa final, ese toque de color y detalle, lo vamos a poner con los adjetivos. Y ojo aquí, porque resulta que describir las cosas no es tan libre como uno pensaría. Sigue una lógica súper estricta. Hay 3 reglas de oro. 3 mandamientos, que hay que aprenderse sí o sí para que lo que decimos tenga sentido. Y la cosa es que estas reglas muchas veces son totalmente al revés de cómo funcionan en español. Y con esto llegamos a una de esas sutilezas del idioma que son de verdad una genialidad. Es algo súper poderoso. Con un cambio mínimo al final de la palabra, de ed a ing, el significado da un giro de 180 grados. Pasamos de hablar de cómo nos sentimos por dentro a describir la cosa externa que nos hace sentir así. Es una distinción brillante, la verdad. Y entonces, casi sin darnos cuenta, miren a dónde llegamos. Hemos completado el viaje. Arrancamos con una sola palabrita, silla. Y ahora, con todo lo que vimos, podemos armar una idea completa. Una frase con detalles, con matices, como las sillas pequeñas son interesantes. ¡Listo! Todas las piezas básicas del rompecabezas están en su lugar. Y claro, después de ver cómo se construye un idioma desde cero, pieza por pieza, es imposible no quedarse con una pregunta que da vueltas en la cabeza. ¿Cuáles serán todas esas reglas complejas, invisibles, que le dan forma a nuestro propio idioma? Esas reglas que usamos todos los días, a cada rato, de forma totalmente automática, sin tener ni la menor idea de que están ahí. Da para pensar, ¿no?